Bienvenidos quimeras del TCG, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar de los formatos de competición de Final Fantasy TCG, los formatos oficiales de Square Enix de este maravilloso juego de cartas. Bueno, por aquí estamos en la página oficial de Square Enix, donde podéis encontrar todos los opus. Y bueno, lo vais a tener toda esta información la vais a tener en la descripción del vídeo, como siempre. Vamos primero con esto, los formatos de juego, ¿vale? Existen varios formatos oficiales de Square Enix para torneos, si vais a alguna tienda física o demás, ¿vale? Tendríamos, bueno, dependiendo de la cantidad de jugadores en torneos, se gestiona el número de rondas, ¿vale? Aquí en España, por lo menos, no solemos tener mucha gente jugando a Final Fantasy TCG. Entonces, bueno, normalmente os vais a estar entre de 3 a 5 rondas, depende de la cantidad de jugadores que haya. Formatos de juego, ¿vale? El formato más común es el formato estándar, ¿vale? Que consiste en la creación de un mazo de 50 cartas exactamente, y no puedes tener más de 3 copias de una carta. O sea, por ejemplo, Cloud, todas las cartas tienen un número de serie. Vamos a verlo por aquí. Voy a buscar alguna carta. Si nos fijamos, por ejemplo, alguna de así un poquito de este opus. Esta carta, ¿vale? Yazoo. Aquí abajo tenéis el número de serie de la carta. Este número de serie no se puede repetir más de 3 veces en un mazo. O sea, tú podrías llevar otros Yazoos que tengan diferente número de serie, pero con el mismo número de serie solo puedes tener una copia de 3 cartas en formato estándar. Lo dicho, construyes un mazo de 50 cartas exactamente y una limit break de 8 cartas con cartas de limit break. Se gana la partida infringiendo 7 puntos de daño o que el rival se quede sin cartas y a la hora de robar no pueda robar cartas. En ese caso también ganas. En Final Fantasy TCG existen 6 elementos básicos que son fuego, hielo, viento, agua, tierra y rayo. Ya sabéis que descartando cartas generas este tipo de elementos, que comúnmente se llaman CPs, ¿vale? Cristales, Crystal Point. Y bueno, un poquito más. Se puede utilizar cualquier carta de cualquier opus en formato estándar, desde el opus 1 hasta el último opus del juego. Ahora mismo, a fecha de este vídeo, vamos por el opus 28, Dreams Like Ocean, pero pues eso, podéis usar cartas de cualquiera de los opus. Restricciones, porque hay ciertas restricciones. Hay cartas baneadas, ¿vale? Las cartas baneadas se pueden ver directamente en las páginas de Square Enix, que vienen marcadas, ¿vale? Formato estándar. Pues bueno, por ejemplo, Riku está baneada, Guido está baneado, Gesper, tal. También en Materia Hunter tenéis un resumen de todo esto. Os voy a dejar ambos links en la descripción. Y bueno, pues de estas cartas no podéis llevar ninguna en el mazo en un formato competitivo estándar. También existen varias cartas que solo puedes llevar una copia de ellas en vez de 3, las cuales son Yuna, Chaos, Sophie y Refia. Hasta aquí el formato estándar, ¿vale? Siguiente formato. Formato L3. Este formato es ideal para jugadores novatos porque consiste en... O sea, mantiene las reglas más o menos del formato estándar, pero solo puedes utilizar cartas de los 3 últimos opus. Ahora actualmente estamos en el opus 28, pues solo podrías usar 28, 27 y 26. O sea, Moonlight in the Abyss, Journey of Discovery y Dream Like Ocean. Es un formato muy interesante, lo que digo, para gente que quiera empezar a jugar a Final Fantasy TCG, porque te puedes hacer con cartas relativamente fácil, comprando sobres de los opus actuales y te puedes construir un mazo.
Hay menos cartas baneadas en este tipo de formatos porque como está más comedido, no sé, no hay tantas restricciones. ¿Veis? Como pone por aquí, pues bueno, obras opus permitidos 28, 27, 26. El resto se mantiene todo lo mismo, mazo de 50 cartas, solo 3 copias, hay que hacer 7 daños, o que el rival se quede sin cartas que robar. ¿Vale? Aún así, bueno, pues hay algunas prohibidas, como ponen por aquí, aunque creo que aquí en la página de Square Enix no tienen puesta ninguna carta baneada en estándar, o sea, en L3, pero bueno. Depende un poco de la tienda física y demás, pues también pueden variar un poco este tipo de cosas. Formato L6. Este formato pues es muy similar al L3 y como su propio nombre indica, solo puedes utilizar cartas de los últimos 6 opus. Este ya es un poquito más avanzado, es muy interesante, o sea, aquí ya puedes hacer muchas más estrategias porque al poder tener 6 opus, quieras que no, hay muchas más opciones de juego, ¿vale? Realmente no hay mucho más, o sea, igual, máximo 3 cartas. Si tenéis dudas de cómo saber a qué carta corresponde un opus, cualquier carta que cojáis, como por ejemplo el Castilio, si os fijáis aquí tiene 28-064. Esto significa que esta carta pertenece al opus 28 y pertenece a la serie 64. Esto es simplemente la rareza de las cartas. Vamos a irnos un poco más atrás. Por ejemplo, estas que son del opus 27. ¿Veis? 27-006. Opus 27, carta 6. Si seguimos bajando y seguimos bajando, pues bueno, nos vamos a seguir encontrando más y más cartas. Es muy interesante Materia Hunter para construir mazos, como ya tenemos vídeos en el canal y demás. Vamos a ver si pillo alguna del opus 26, por ejemplo, para enseñaroslo también por aquí. Vale, pues por ejemplo, cualquiera de estas, Anabela o mira, Fénix. Fénix es del opus 26, la carta 18, ¿vale? Rareza H. Pues bueno, simplemente eso, tenéis que tener en cuenta pues que vuestras cartas para este tipo de mazos de formato son 28, 27, 26, 25, 24, 23. Mira, aquí se permiten algunas cartas más, pero bueno, más o menos, ¿vale? F5, ¿vale? Se aplican las reglas del formato estándar, pero solo se permiten los 5 primeros opus y no hay listas de cartas prohibidas. O sea, solo puedes crear un mazo con cartas del opus 1, 2, 3, 4 y 5. Que son, pues estos de aquí abajo, ¿vale? Hasta aquí. Vamos con el siguiente formato. Vale, el formato limitado. Estos formatos se suelen jugar cuando vienen nuevos opus o cosas de este estilo. Porque se hacen pre-release y cosas de este estilo. Tenemos algún vídeo también por el canal. Aquí se construye un mazo con las cartas que te tocan en sobres, ¿vale? Se abren 9 sobres. Y con las cartas que te han tocado tienes que crear un mazo de mínimo 40 cartas. Pueden ser más. Ya no es como en los formatos anteriores que eran 50 sí o sí. No puedes tener ni 51 ni 49. Los mazos de los anteriores formatos son 50 cartas. En este tipo de formatos, mínimo, el mazo tiene que tener 40 cartas. No tiene tamaño máximo. Los mazos de Limit Break sí que tienen que tener 8 cartas, pero pueden contener cualquier carta. Ahora, solo las cartas de Limit Break se pueden utilizar como Limit Break. O sea, podrías llevar cartas, yo que sé, como por ejemplo este Fénix, la podrías llevar en la Limit Break, pero solo te sirve para descartar. No te serviría como Limit Break. Vamos a ver si encontramos alguna carta de Limit Break. Normalmente están hacia el final de los opus. Vale, hielo, fuego. Mira, por ejemplo, Bahamut. Esta carta es de Limit Break, ¿vale? Que pone aquí LB. Para jugar a Bahamut
tienes que descartar una carta del mazo de Limit Break y pagar el coste de CP, de Crystal Point. Esta carta que descartas podría ser una carta que no sea Limit Break, que la llevas en el mazo de Limit Break, ¿vale? Es porque, más que nada es por si no te ha tocado apenas Limit Break. Es raro que en 9 sobres te salgan 8 cartas de Limit Break. Es vamos, casi imposible. Por eso esa norma. Vale. También muy interesante, no hay límite de cartas duplicadas, o sea, podrías llevar, volvemos atrás, Yazoo, podríamos llevar, si nos tocan en sobres 5 Yazoos, podríamos llevar 5, aunque mantenga el mismo número de serie. Aquí no hay ningún tipo de restricción en este formato. Es un formato muy divertido y que os recomiendo 100%. Si queréis empezar a jugar a Final Fantasy TCG, y sale algún opus nuevo o algo de este estilo, apuntaos a un torneo de este estilo, de formato limitado, de pre-release o demás, porque es que ya digo, son muy divertidos y para empezar a jugar mola mucho. También, otra cosa muy interesante, ya no hay que hacer 7 daños para ganar en este formato, sino que hay que hacer 6 daños. ¿Ves? Ejemplo de eventos. Pues eventos de pre-lanzamiento se suele jugar este formato. Es el más común. Formatos de draft. Bueno, si habéis jugado a Magic o otros TCGs, estos sonará también. Se hacen booster draft que se llevan a cabo entre varios jugadores. Todos los jugadores forman un círculo y cada uno se le entregan 5 paquetes. Luego cada uno abre un paquete. Cada jugador elige una carta del mazo abierto para conservarla y pasa el resto al jugador sentado a su izquierda. Y a continuación se coge otra carta. Esto se repite hasta que no quedan cartas y cada jugador tenga 12 cartas en su poder. Los 4 mazos restantes se reparten entre los jugadores de la misma manera. Sin embargo, el segundo mazo se pasa en sentido contrario al primero. Vale, esto en tienda os lo van a explicar muy bien, no obstante. Este proceso se repite para los 5 mazos o 4, o aquí depende de la cantidad de jugadores que haya, ¿vale? Y se construye en un mazo utilizando 60 cartas. La baraja se compone de 40 o más. Se permite cualquier número de cartas siempre que sean 40 o más. Los mazos de Limit Break, igual que pasaba en el formato limitado, puedes utilizar cartas que no sean de Limit Break para servirte para descartar. Igual, se juega a 6 puntos de daño en vez de a 7. Vale, el formato Title, el formato título, es uno de los formatos que me parecen más interesantes, porque tienes que construir un mazo eligiendo una categoría. ¿Qué es una categoría? La categoría la tenéis aquí. Por ejemplo, elegís jugar categoría Final Fantasy VII. Pues tenéis que construir un mazo que tenga cartas de Final Fantasy VII. Concretamente, se elige una categoría y se crea un mazo utilizando cartas de esa categoría junto con las cartas que cumplan los siguientes criterios, ¿vale? Las cartas que pertenecen a varias categorías se pueden usar tanto en mazos de la categoría primera como de la categoría segunda. Hay algunas cartas, sobre todo de Mobius, Dissidia, que son como juegos que han aglutinado históricamente varios Final Fantasies. Pues por ejemplo, si estáis jugando a categoría Final Fantasy VII y tienes una carta de Cloud de Dissidia, si la carta pone Dissidia y Final Fantasy VII, esa carta la puedes utilizar. Os voy a buscar un ejemplo. Nada, muy rápidamente vamos a ver cómo se hacía esto de filtrados aquí. Vamos a filtrar por categorías. Una categoría que se repite mucho es la de Mobius o la de Dissidia. Quería buscar una de Dissidia, vale. DFF, ¿vale? Que es Dissidia. Y vamos a poner, pues, yo que sé, el Final 7. Que además estamos de suerte que ahora estamos de anuncios del Final Fantasy 7 Revelation. Vale, aquí tenemos cartas que pertenecen a Dissidia o que pertenecen a otros Final Fantasies. Por ejemplo, esta Tifa es categoría 7, ¿vale? Pero, por ejemplo, este Firion es tanto DFF, categoría Dissidia,
como categoría 2, Final Fantasy 2. Garland, tanto Dissidia como Final Fantasy 1, Ardyn, Dissidia, Final Fantasy 15. Pilláis el concepto, ¿verdad? Bastante sencillito. A ver si sale alguno del 7 que también pertenezca al Dissidia. Sé que hay, lo que pasa es que no sé de qué opus. Bueno, por aquí salen otros del 15, como hemos visto. Vale. Bueno, no sale ninguno por aquí, pero creo que se entiende bastante bien el concepto de categorías y cómo algunas cartas pueden tener más de una categoría y en ese caso pues te sirven para ambos mazos. Sin más, ¿vale? Ahora, también puedes añadir cartas del respaldo, como por ejemplo trabajos. Se pueden incluir en cualquier mazo como excepción, con un máximo de 3 cartas por mazo, independientemente de la categoría. O sea, vamos a buscar algún job. Vamos a cambiar los filtros. Y aquí vamos a poner un job, por ejemplo, un Warrior, ¿vale? Que suelen ser muy comunes, son jobs como estándar. Vamos a ver si encontramos algún job. Igual he elegido un job demasiado común, ¿no? Hay muchas cartas que tienen también este trabajo. Pero bueno, es que en cuanto salga alguna la vais a diferenciar obviamente porque tiene como un iconito en las cartas. Por ejemplo, este guerrero es un capitán. Tiene aquí la esta de 3. No estoy viendo muchos, pero vamos, si os vais a los opus viejos hay un montón, ¿vale? A ver si puedo filtrar de otra forma. Vale. Por opus... Sí, a lo mejor podríamos filtrar por el opus 1. Por ejemplo, Mago Rojo, ¿vale? Esto es un job de toda la vida de Dios. Pues este Mago Rojo, que tiene además este iconito aquí de 3, lo podrías utilizar también para construir un mazo de la categoría. Aunque no pertenezca a la categoría, podéis llevar 3 cartas de este estilo. Luego, las categorías, bueno, especial, pueden incluirse en cualquier mazo como excepción, también como 3. Y de la categoría elegida tiene que haber al menos 30 cartas, ¿vale? O sea, si eliges categoría Final Fantasy 7, al menos tiene que haber 30 cartas en el mazo que sean de Final Fantasy 7. En este formato tampoco se utiliza LB, ¿vale? También muy importante. La lista de cartas prohibidas son diferentes, que la tenéis por aquí. Bueno, también muy interesante, ¿vale? El coste para lanzar personajes o invocaciones no tiene que incluir los Crystal Point del mismo elemento. Por ejemplo, Valtier, que es de viento. Para jugarlo en cualquiera de los otros formatos tú tendrías que descartar o sacrificar cartas de viento para generar el CP. En este caso no. Por ejemplo, yo podría descartar... Vamos a suponer que tengo en la mano a Locke, a Istola y a Valtier. Pues yo podría descartar a Locke y a Istola, que son hielo y rayo, y poder bajar al campo a Valtier, que es viento. Ahora, el coste de una habilidad específica sí que está restringido al CP. Como es el caso, pues bueno, de este. Si nos ponemos por aquí, seguro que vemos alguna. Mira, por ejemplo, este tipo de habilidad es esa de ahí, pero bueno. Mira, con Jet se va a entender muy bien. Para jugar el Ultimate Jet Shot tienes que jugar otro Jet, que es la S, un CP rojo y 2 de cualquier elemento. Este rojo tienes que pagarlo para hacer la habilidad, aunque para bajar a los personajes no haga falta pagar el CP del mismo color. Creo que se entiende. Cualquier cosa, no obstante, en comentarios, y que hemos abierto un canal de Discord también para poder tener una vía un poco más rápida de comunicación con vosotros, y a futuro esperamos poder formar eventitos y torneos interesantes. Pero bueno,
Que cualquier duda, pues bueno, está el Discord también para que nos escribáis. Y bueno, estas son las prohibidas del formato este Title. Es un formato que ya digo, es muy divertido. También, ojo, muy importante en este formato, que se me olvidaba, tú puedes bajar 2 cartas del mismo, con el mismo nombre. Aunque no tenga la categoría, aunque no sean cartas genéricas. ¿Qué son cartas genéricas? Pues como la que os he enseñado antes del Mago Rojo. Este, por ejemplo, el Danger. Esto es una carta que puedes tener varias en el campo. Bueno, pues en el formato título, si por ejemplo estamos jugando a Final Fantasy VII, yo podría bajar a 2 Cloud al campo. En el resto de formatos eso no se puede hacer. No obstante, tenemos por el canal un Aprenda a Jugar de Final Fantasy TCG, que también os lo recomiendo si tenéis más dudas o si queréis como más información. Y realmente, pues ya los siguientes formatos, bueno, Draft de Estrellas honestamente nunca he jugado, pero bueno, te proporcionan 500 cartas y a partir de aquí se hacen 40 paquetes con 12 cartas aleatorias para 8 jugadores. Como tenéis la descripción, todo esto os lo podéis leer, pero nunca he tenido la oportunidad de jugar este formato aquí en España, la verdad. Pasa lo mismo que con el torneo del juez, que bueno, esto ves, de hecho no es oficial de Square. Partidas rápidas, recursos infinitos, el tamaño de tu mano inicial es 0, tienes CP infinito, no puedes generar CP, se asume que usaste el tipo de CP que pide la carta. Si hay una acción que puedes realizar, debes realizarla. No puedes ceder la prioridad si puedes jugar un personaje o activar una habilidad. Debes realizar todos los ataques y bloqueos legales. Las habilidades automáticas que se activan deben declararse, incluso si no sucede nada cuando se revelan. Se deben realizar todos los efectos opcionales. No sé, este es como más divertido para jugar con amigos y demás. Si os mola, probablemente al canal traigamos partidas con estos formatos, a ver qué tal. Pero ya digo, yo no he tenido la oportunidad de jugarlos. Formato pobre, que son las mismas reglas que el estándar, pero solo puedes usar cartas con rareza común. Igual, esto es para torneos más graciosetes y torneos no oficiales de Square Enix. Lo dicho, tenéis toda la información tanto en materia Hunter como en la página de Square Enix. Yo os voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Cualquier duda, tenemos la cajita de comentarios, tenemos el canal de Discord. Se despide un servidor Overfile. Ya sabéis que nos apoyáis muchísimo dándole un like a los vídeos y comentando o suscribiéndoos al canal. Se despide un servidor Overfile. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.